Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La semana pasada estuvimos leyendo el versículo 10 de aquí del capítulo 5 y la mirábamos nosotros como la bienaventuranza número 8 y prácticamente la última bienaventuranza de esta sección del Sermón del Monte que es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero lo que es en esta sección de las bienaventuranzas, que es aquí en el capítulo 5, hasta el verso 12, donde vamos a estar mirando ahora. Decíamos nosotros la semana pasada que el versículo 11 y 12 que vamos a estar estudiando en esta mañana, que no es una bienaventuranza aparte, no es la bienaventuranza número 9, sino que es una continuación, una extensión de la bienaventuranza número 10, y que es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Pero nada más para recordar, hermanos, lo que hemos mirado a través de todas estas semanas, desde la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, hasta la bienaventuranza número 7, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hemos hablado, hemos repetido en algunas ocasiones que lo que podemos mirar aquí es una descripción, la descripción del carácter de un genuino creyente, de un genuino cristiano. Si nosotros hacemos la pregunta, ¿qué es ser un verdadero cristiano? ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? ¿O cómo debe de ser un verdadero cristiano? ¿Cuál es su carácter? Pues esa respuesta la encontramos nosotros aquí en estos versículos del capítulo 5, que son las bienaventuranzas. Cuando nosotros nos preguntamos qué debe de hacer un cristiano, cómo debe de vivir un cristiano, entonces nosotros encontramos esa respuesta a partir del versículo 13 hasta el último versículo del capítulo número 7. Pero aquí en lo que hemos estudiado hasta este punto, hermanos, y que hemos mirado básicamente el carácter de un genuino creyente, de un genuino cristiano, y que lo hemos estudiado a lo largo de todas estas semanas, pero que aquí lo que nosotros miramos y lo que vamos a estar mirando a partir de este momento es que ese carácter, hermano, de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, necesita ser probado, necesita pasar por diversas pruebas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1. A través de diferentes circunstancias, situaciones, aflicciones, situaciones que pasan en nuestra vida, nuestro carácter, el carácter de nosotros como creyentes, como cristianos, necesita ser probado, debe de hecho de ser probado. Es algo ineludible, hermanos, es una marca, decíamos nosotros la semana pasada. Hablábamos también describiendo esta parte de las bienaventuranzas, que es una marca, es una señal de un genuino creyente, de un genuino cristiano. Pero que esta última bienaventuranza también se convierte en una marca, en una señal de un genuino creyente. El sufrimiento, la persecución, las aflicciones, las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y es importante que nosotros lo recalquemos, hermanos, porque lo hemos repetido también en algunas ocasiones, que en este tiempo que nosotros vivimos, parece ser que el mensaje cristiano, el mensaje que predicamos o que predican muchas personas, tienden precisamente a lo contrario. Tienden a hablar a las personas y decirles que con el hecho de que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, que nosotros comencemos a ir a una iglesia, que dispongamos nuestro corazón para servirle a Él, entonces nosotros vamos a recibir muchas bendiciones. Que es verdad, vamos a recibir muchas bendiciones, pero también es una verdad que vamos a recibir muchas aflicciones, muchas pruebas y muchas tribulaciones por causa
de haber abrazado la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, honra y gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito del padecimiento? ¿Cuál es el propósito de las aflicciones que vienen a nuestra vida? Pues uno de los propósitos es comprobar precisamente lo genuino de nuestra conversión, el comprobar lo genuino del cristianismo que nosotros decimos tener. Porque ¿cuántos nos presentamos a nosotros mismos como creyentes, como cristianos, y lo damos automáticamente por hecho, ¿verdad? Conocemos a alguien, a una persona que empieza a venir a la iglesia y se asume como creyente, como cristiano, y nosotros también lo asumimos como tal y le comenzamos a decir hermano, asumiendo que es un verdadero creyente. Pero precisamente las pruebas en nuestras vidas es para que nosotros mismos, para que nosotros que nos decimos creyentes y cristianos, podamos ver verdaderamente la situación y la condición espiritual en la que cada uno de nosotros estamos. Porque es muy fácil estar en medio de las bendiciones, en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad económica, en medio de la salud. Cuando no hay muchos problemas a nuestro alrededor, es fácil asumirnos como creyentes y seguir, confesarlo y seguir adelante. Pero en las pruebas, hermanos, en las luchas, en las aflicciones que vienen a nuestra vida, ahí ya no es tan fácil. De hecho, muchos creyentes, y lo comentábamos la semana pasada, el momento en el que ellos se apartan del camino del Señor es precisamente en los momentos difíciles, cuando viene la prueba de nuestra fe. Entonces, uno de los propósitos de las aflicciones en nuestra vida es comprobar lo genuino de nuestra conversión. ¿Y cómo necesita? Es un clamor en el que nosotros deberíamos estar, hermanos, sumidos todos nosotros. Es un clamor en que la iglesia debería estar sumida, hermanos, en este tiempo, el poder pedirle al Señor genuinas conversiones de hombres y mujeres que verdaderamente entreguen sus vidas al Señor y se manifieste en sus vidas una verdadera devoción y una verdadera entrega al Señor. Entonces no es incorrecto, no es falta de respeto, no es malo el no asumir la supuesta conversión de cualquier persona. Por el bien de cada uno de nosotros, debemos nosotros poner una introspección hacia nosotros mismos para poder mirar nuestra conversión. Pero también las pruebas y las aflicciones que vienen a nuestra vida vienen para purificar la fe que el Señor nos ha regalado, para que sometida a prueba vuestra fe, dice este versículo, mucho más preciosa que el oro, y que es pasado por el fuego, sea hallada en honra y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, algo que Él tenía era que se encargaba de enseñar la verdad a sus discípulos, que no andaba con rodeos, y que dice un comentarista que prácticamente nuestro Señor Jesucristo pareciera ser que Él se encargaba de desanimar a las personas que venían con una motivación equivocada a quererle seguir. Es decir, que en lugar de animarlos y decirles palabras bonitas, que les sonaran bonitas para no perder a sus seguidores, que era todo lo contrario, pareciera ser que nuestro Señor Jesucristo quería desanimar a aquellas personas que tenían una motivación equivocada, por lo cual seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo, hermanos, porque si Dios ha puesto su mirada sobre ti, si Dios ha puesto sus ojos sobre ti para llamarte a la salvación,
déjame decirte que nada ni nadie va a impedir que tú termines sirviendo al Señor. Es simplemente una purificación, una purificación. Hay una parte en la Escritura, en Lucas capítulo 14, 25 al 27, que es el ejemplo más claro que yo puedo mirar de esto, porque dice esta Escritura, hermanos, que grandes multitudes seguían al Señor. Dice literalmente ahí, grandes multitudes. Pero en un momento dado el Señor Jesucristo dice que se volvió hacia esas multitudes y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a su hermano o a su hermana, no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí y no toma su cruz y me sigue, no es digno de venir en pos de mí. Entonces yo me pregunto cuántas personas de esas multitudes que le seguían, al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cambiaron completamente su actitud. Pero quedaron pocos ahí, los que verdaderamente el Señor había dispuesto llamarlos a la salvación. Dice aquí en el versículo 11, las primeras dos palabras, dice: bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Bienaventurados son ustedes. En el verso 10 que miramos la semana pasada, empieza diciendo el Señor Jesucristo, dice: bienaventurados los que padecen persecución, usando la tercera persona, ¿verdad? Sin dirigirse a nadie específicamente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero de hecho, desde el versículo 3, cuando empieza las bienaventuranzas, el Señor así se dirige, así menciona las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que en algún momento abracen la fe, ¿verdad? Se entreguen su vida a mí, ellos van a ser bienaventurados. No conocemos sus nombres, no sabemos quiénes son, pero sin duda algún día esas personas van a ser bienaventurados porque van a abrazar la fe. Pero aquí en el versículo 11 el Señor Jesucristo es más directo con ellos, hermanos, y se dirige específicamente a sus discípulos y les dice: bienaventurados ustedes, bienaventurados son ustedes, mis discípulos, los discípulos de Jesucristo que estaban en ese momento y que ellos podían recibir esa palabra directamente para ellos, abrazarla y estar seguros que era para ellos. No sabemos el momento exacto de la conversión de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que ese sería otro tema, ¿verdad? Para estudiar el momento exacto en que nosotros podemos decir ellos se convirtieron al Señor. Pero el Señor sabía que esos hombres que estaban ahí, ellos iban a ser sus discípulos y que le iban a seguir y le iban a servir en todo su trayecto por este mundo, y que aún cuando Él fuera a la cruz y fuera al Padre, ellos iban a seguir sirviéndole. Ellos abrazaron la fe con convicción, con entrega, y por eso la palabra, hermanos, era para ellos: bienaventurados son ustedes. Y decíamos la semana pasada que después de semejantes bienaventuranzas que leímos y que estuvimos estudiando y explicando y entendiéndolas, y al escuchar esta última bienaventuranza, nosotros esperaríamos otro tipo, ¿verdad?, de bienaventuranza después de lo que el Señor ha descrito aquí como un genuino creyente. Y decíamos la semana pasada, pues, que esperaríamos tal vez: bienaventurados ustedes porque por causa de haberme seguido se acabaron sus problemas, pararon de sufrir, todas las cosas que ustedes desean, yo se las voy a cumplir. Pero qué palabras más tremendas, hermanos, cuando escuchamos esto desde el versículo 10, cuando les dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el verso 11 que estamos leyendo en este momento: bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa, o sea, hay un motivo, hay una razón por la persecución,
por el sufrimiento, hermanos. No es nada más porque sí, no es nada más porque a Dios le plació, quiere pasarnos en este mundo por situaciones difíciles, nada más porque Él así lo dispuso. Hay una causa. Y en el versículo 10, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la justicia. Pero aquí en este verso 11, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. Entonces nosotros podemos unir estas dos razones, donde dice el Señor, cuando los persigan por causa de la justicia. Y ahora que el Señor dice: cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, podemos entonces nosotros entender que Jesucristo mismo es la justicia. Que Jesucristo no es únicamente el hacedor de justicia, sino que Jesús mismo es su persona, hermanos, en su naturaleza. Jesús es justo, es recto, es santo, es íntegro, es el prototipo, hermanos, del hombre perfecto, del hombre ideal. Es nuestra meta, hermanos, es nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo a seguir. De hecho, debemos nosotros, dice la palabra de Dios, seguir las pisadas de Jesús. Si decimos que nosotros andamos en luz, entonces nosotros debemos de andar como Jesús anduvo. Ese es el parámetro, hermanos, que la palabra de Dios pide para cada creyente. Correctamente, hermanos, nuestro hermano Enrique hablaba y nuestra hermana Fabiola, nosotros no hacemos absolutamente nada para merecer la salvación. Simplemente extendimos nuestras manos como pordioseros, como necesitados, para recibir lo que el Señor en su gracia y su misericordia nos regala, que es la salvación. Pero a partir de ese momento comienza un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Así como un niño nace en esta vida, un bebé, y que comienza a dar, y que no hizo nada, ¿verdad? Para venir a este mundo. ¿Qué hiciste, mijo, para nacer? ¿Cuál fue tu colaboración? Se pone a pensar como, ¿qué hice? Pues no hicimos nada, hermanos. Pero cuando estamos en este mundo, hablando de una manera natural y física, entonces nosotros comenzamos un proceso de crecimiento físico, natural. Y es lo mismo, hermanos, es semejante en el aspecto espiritual, cuando el Señor en su misericordia nos ha permitido a nosotros nacer de nuevo. Hemos abierto los ojos a una nueva manera de vivir, a una nueva naturaleza que Dios nos ha regalado. Entonces nosotros comenzamos a caminar. Y podemos decir verdaderamente, hermanos, que sí, comenzamos nosotros a esforzarnos en aquello que Dios nos ha regalado. Dice Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces es una estatura, es una meta que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros, y que nosotros tenemos que caminar hacia allá. Mas, sin embargo, para llegar a esa meta, hermanos, hay muchas situaciones, oposiciones, aflicciones que vienen a nuestra vida, pero que operan en nuestra vida para purificar nuestra vida, para ayudarnos a alcanzar esa meta. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaban enseñados desde un principio a lo que ellos deberían atenerse en la vida cristiana. Señor Jesucristo, un maestro por excelencia, hermanos, que no dejaba por fuera tan importante enseñanza, que lamentablemente nosotros dejamos afuera porque no es una enseñanza agradable, no es una enseñanza popular. Muchos de nosotros, hermanos, venimos aquí pues con muchas necesidades de todo tipo, hermanos. Acabamos de orar por algunos hermanos nuestros que no vinieron a la iglesia precisamente por situaciones físicas, por enfermedades. A veces venimos con situaciones económicas difíciles, con problemas familiares que desearíamos nosotros
De verdad desearíamos nosotros escuchar que alguien nos dijera que Dios va a solucionar todos esos problemas con simplemente nosotros depositar nuestra fe en Él. Y verdaderamente Dios lo puede hacer, hermanos. Dios lo puede hacer. Pero cuando escuchamos otras cosas como estas palabras que los discípulos estaban escuchando en esta enseñanza, cuando el Señor les dice, bienaventurados sois, y luego les dice, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, por causa de seguirme a mí, que soy la justicia, por causa de tratar de ser como yo, de alcanzar la meta y alcanzar la medida que yo les he puesto, pues por causa de eso, ¿saben qué van a recibir? Pues van a recibir persecución, los van a vituperar, van a levantar toda clase de males contra ustedes, por causa de seguirme a mí. El padecimiento entonces, hermanos, es por causa de Jesucristo, por causa de Jesucristo. Y también, hermanos, por la causa de Jesucristo. ¿Y cuál es la causa de Jesucristo? ¿Cuál es la causa de Jesucristo? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esa es la causa de Jesús, hermanos. La causa de Jesús, perdóneme usted, pero la causa de Jesús no es a sacarnos de la pobreza. La causa de Jesús no es hacernos ricos. La causa de Jesús no es hacernos famosos. La causa de Jesús no es ni siquiera que nosotros seamos un dechado de salud física, caminando, aun cuando son bendiciones que Dios en un momento dado puede dar a cada uno de nosotros. La causa de Jesús está resumida en Juan capítulo 17, versículo 3. En la oración de Jesús al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces la causa de Jesús es el evangelio de salvación. Es Jesús mismo, la persona de Jesús y su evangelio, el evangelio de salvación por el cual las personas pueden amistarse con Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pues esas son las causas por las que nosotros vamos a padecer, hermanos. No podemos nosotros pensar en otras causas o en otras maneras por las cuales nosotros vamos a sufrir o vamos a padecer, si no son exclusivamente estas. El Señor Jesucristo lo está diciendo, está siendo claro con sus discípulos y les está diciendo, son bendecidos, ustedes son bendecidos, son dichosos, son felices, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué significa vituperar? Vituperar no es otra cosa que una calumnia, que una mentira, que es hecha con el propósito de desprestigiarte, de destruir tu fama, tu buen nombre. La calumnia no es una simple mentira, un simple chisme, es un falso que se levanta contra ti con el propósito específico de destruir tu vida. ¿Por qué, hermanos? Cualquier predicador, cualquier pastor, hermanos, cuyo nombre, cuya reputación es destruida, su testimonio sirve de muy poco. El testimonio de cualquier creyente, de cualquier cristiano, de cualquier hombre, de cualquier mujer que diga que es creyente, que es cristiano, y cuyo nombre ha sido destruido, de poco sirve su testimonio, su palabra. Pero estamos hablando aquí lo que dice el Señor cuando dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Podemos padecer nosotros, hermanos, pero el padecimiento en sí mismo no necesariamente es una señal de un genuino cristianismo.
Un servidor puede padecer por causa de mis propios errores y de mis propios pecados y de mis propias faltas. Un servidor, hermanos, puede padecer, Dios me libre de esto, pero de fallar y cometer pecados vergonzosos. Entonces la gente va a hablar acerca de mí. Yo he escuchado, hermanos, pastores, predicadores, cómo después de haber fallado y sin reconocerlo a ellos, porque es difícil reconocer cuando alguien falla, cuando alguien comete un pecado, un error grave. Pero yo he escuchado cómo detrás de un púlpito ellos comienzan a defenderse. Utilizan este lugar para defender su buen nombre, su buena reputación, su buena fama, y ellos hablan de persecución. Se levantó una persecución en contra de mí, están hablando calumnias en contra de mí, cuando mucha gente sabe que lo que se está diciendo es verdad. Pero ¿en qué consiste nuestra bienaventuranza, hermanos? Que cuando digan esas calumnias y todo tipo de males contra nosotros, mintiendo, entonces somos nosotros bienaventurados. Dijo el Señor Jesucristo: si con el árbol verde hicieron leña, ¿qué será con el seco? Si a Jesús lo persiguieron, al justo y al santo, hermanos, al intachable, al irreprensible, al irreprochable, al perfecto, se levantaron toda clase de calumnias, toda clase de males en contra de Él. ¿Qué decían contra de Él, hermanos? Es un bebedor de vino y un comilón, amigo de publicanos y de pecadores. Está endemoniado, por Belcebú es por el que hace estas obras. Jesús fue a la cruz, hermanos, por calumnias, por mentiras que se levantaron en contra de Él. Mas sin embargo, el hecho de haber ido a la cruz, hermanos, eso trajo gloria a Dios y trajo la salvación de millones y millones de personas a través de toda la historia en la que nos contamos tú y yo. Entonces nosotros también, dice, bástele al siervo ser como su maestro. Bástenos a nosotros, no querramos ser más que nuestro maestro, bástenos a nosotros ser como nuestro maestro. Y si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. La semana pasada hablábamos nosotros y decíamos que difícilmente vamos a padecer el mismo tipo de persecución que padecieron los primeros discípulos, los primeros cristianos, que literalmente eran muertos, eran puestos en la cárcel, en la prisión, perdían sus bienes. Algunos iban a la cruz, también eran crucificados. Difícilmente nosotros vamos a padecer ese tipo de persecución, pero sí va a haber un momento en nuestras vidas en donde nosotros podemos hacer esa confesión que decimos nosotros, que hemos hecho, de ser creyentes, de ser cristianos. En algún momento, en un punto de nuestra vida cristiana, en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles, nosotros vamos a hacer la confesión que hemos hecho de que Jesucristo verdaderamente es nuestro Señor y nuestro Salvador. Fíjese, los primeros discípulos, la primera iglesia cristiana, se decía todo tipo de mal en contra de ellos. Los acusaban de canibalismo. ¿Alguien sabía eso? Se acusaban de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos se reunían para tener la comunión y usaban las frases de cuando partían el pan, lo que Jesús dijo: esta es mi carne, ¿verdad? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, ¿verdad?, que es derramada por ustedes. Entonces ellos les levantaban calumnias de canibalismos, de inmoralidad sexual, porque tenían sus reuniones que llamaban ágapes, que traducido es las fiestas del amor, para destruir su buen nombre, para destruir su reputación, y que su palabra tuviera poco efecto hacia la sociedad, porque lo más poderoso, lo más valioso que tenemos nosotros no es nada que haya en nosotros, sino que es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que puede salvar las almas de la condenación eterna. Hermanos, eso es lo que está verdaderamente en juego. No es mi reputación, hermano.
como aquellos hombres que se quieren defender detrás de un púlpito. Valdría mejor con humildad decir, sí, fallé, no soy digno, yo ya no puedo, necesito restaurar mi vida, que tome el lugar otra persona, porque no se trata de mí, se trata del reino de Dios, se trata de la gloria de Dios. Hombre. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 19 y 20. Dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, capítulo 4, verso 15 y 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entremeterse en lo ajeno, porque decíamos, nosotros podemos padecer por otras cosas, siendo nosotros creyentes, y que no necesariamente es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Podemos padecer nosotros, hermanos, por el hecho de llamarnos cristianos y vivir una vida completamente contraria a lo que nosotros decimos ser. Podemos padecer las burlas, ¿verdad?, de las personas, el ser señalados, el ser apuntados, pero no es por causa de la justicia, es por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra infidelidad al Señor. Entonces nosotros estamos padeciendo, pero no por causa del Señor, sino por causa de nuestro pecado. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué decimos nosotros que vamos a padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio? Cuando dijimos que la causa de Jesucristo es su Evangelio, el Evangelio de salvación, vamos a padecer por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, decíamos la semana pasada, porque cuando tú te dispongas a hablarle la verdad del Evangelio a tu familiar, a tu hermano, a tu esposo, a tus hijos, si tú le hables la verdad del Evangelio en amor, lo primero que va a hacer es que te va a rechazar. Simplemente esta palabra, hermanos, el que me llamen a mí y me digan que soy un pecador, que soy pecador, que voy con rumbo al infierno, que voy con rumbo a una condenación eterna, cuando yo he pensado que he sido una buena persona, ¿verdad? Cuando he pensado que he hecho los suficientes méritos para ser considerado como una buena persona, pues la respuesta que nosotros vamos a tener, y así en ese momento, es que vamos nosotros a ser rechazados. ¿Y cuál es entonces nuestra actitud, nuestra respuesta cuando nosotros miramos eso, hermano? Porque nosotros hablamos la palabra de Dios, invitamos a personas a la iglesia y no vienen a montones, ¿no es así? No reciben la palabra con gozo en el primer instante, en el primer momento, sino que la rechazan. Entonces ¿cuál es la actitud de nosotros, hermanos? Lamentablemente la actitud de nosotros es que nosotros dejamos de compartir el Evangelio, dejamos de compartir la palabra de Dios. Tenemos reuniones con familia, tenemos un encuentro con una persona y traemos aquí en la mente y en el corazón el deseo de compartirle el Evangelio, pero en el fondo decimos y pensamos, me va a rechazar, no me va a escuchar. Entonces nos callamos y no decimos, no les hablamos la verdad. Entonces ahí es donde entra el hecho de que nosotros debemos de estar dispuestos a padecer el rechazo de las personas por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque no se trata de nosotros, hermanos. Nosotros lo tomamos personal, ¿verdad? Nos rechazan y pensamos que es contra nosotros. ¿Qué le dice el apóstol Pablo cuando iba persiguiendo a la iglesia y que le aparece el Señor a medio camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo iba persiguiendo a la iglesia, iba persiguiendo a personas, pero el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Cuando te rechazan a ti, no te rechazan a ti, rechazan al Señor Jesucristo y a su Evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer
por causa del Evangelio. Pero la verdad es de que enmudecemos, y nota, hermano, que hablo en plural, enmudecemos, porque preferimos nosotros llevar, como decimos, la fiesta en paz con aquellas personas y no queremos tener problemas. Pues imaginémonos a estas personas a quienes Jesús les está hablando, y que la consecuencia de ellos es que ellos iban a ser llevados a la muerte, al martirio, a morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Decía al iniciar esta enseñanza que debemos de entrar en un clamor al Señor para que produzca genuinas conversiones, porque una genuina conversión, un hombre y una mujer que genuinamente entrega su vida al Señor, es un hombre convencido y sabe en lo que ha creído, es un hombre que ha abrazado la fe, un hombre que está dispuesto, una mujer que está dispuesta a lo que sea por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una persona comprometida con el Señor y con su obra. Nosotros lo podemos mirar donde quiera, hermanos. Creo que cualquier iglesia que nosotros visitáramos, o cualquier iglesia que nosotros hayamos conocido, y miramos hacemos una contabilidad de las personas que hay en una iglesia, por decir, vamos a X iglesia, ¿y cuántas personas hay? No, pues ahí se congregan 300 personas. Oh, qué suave, se congregan 300 personas. Pero ¿cuántas de ellas están comprometidas? ¿Cuántas de ellas le han dicho al Señor, heme aquí, yo iré? ¿Cuántas de esas personas se han despojado a sí mismos y han decidido servirse al Señor a costa de lo que sea? ¿Cuántas personas verdaderamente puede decirse que son personas comprometidas verdaderamente con el Señor y con su causa? Pues ya no son las 200 o 300 que hay en aquella iglesia. Verdaderamente las podemos contar con los dedos de una mano, tal vez pedirle prestado a la otra mano, pero no hay más allá. Y en amor, hermanos, se los digo, porque no estamos en aquella iglesia de 300 o 400 personas, estamos en esta congregación. ¿Cuántas personas verdaderamente pueden decir, yo he entregado mi vida completamente al Señor, de tal manera que estoy dispuesto a hacer la obra del Señor, pase lo que pase? Conozco las consecuencias, conozco lo que puede venir a mi vida, pero no importa, estoy dispuesto a seguir al Señor y al Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos verdaderamente decir esas palabras? Tenemos miedo al compromiso, tenemos miedo, hermanos, a ir más allá, ¿verdad? Porque queremos salvar nuestra vida. Pero es lo que dijo el Señor, lo que le mencionaba hace unos momentos: si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguno pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es que necesitamos conocer las verdaderas bendiciones que Dios nos da. No nos entregamos, no entramos en una profunda convicción porque no ha resplandecido totalmente las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bienaventurados hoy, le dice, son dichosos, son felices, cuando hablamos de esta palabra decíamos que describe muchísimo más de lo que nuestras palabras pueden decir. Algo que no podemos describir, algo que recibimos de Dios, que de ninguna manera podemos recibir en este mundo. La dicha, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Dice aquí en el verso 12, gozaos y alegraos. No dice, pues ahora pónganse a llorar, ¿verdad? Por estas malas noticias que les estoy dando. Pues ahora lamentense y digan, oh, pues no era como yo creía. No, dice gozaos y alegraos. Y esta palabra en el original, hermanos, significa alégrense sobremanera, gócense sobremanera, den brincos de júbilo, de saltos, de alegría por estas bendiciones. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En los cielos. Pero haciendo un análisis, hermanos, a veces que miro enseñanzas, predicaciones en el internet, las veces que yo miro a la gente gritando de júbilo, levantándose, gozándose, es cuando reciben promesas de bendiciones terrenales. Cuando reciben bendiciones o promesas de bendiciones
que están aquí en la tierra y que van a perecer, que se van a terminar juntamente con este mundo. Pero cuando decimos estas palabras, gozaos y alegraos porque tu galardón es grande en los cielos, porque nosotros queremos aquí, ¿verdad? Y ahora. Nosotros lo queremos ahora. Algunos tipos de oración que he escuchado, cuando oran al Señor, algunas personas, dice: Señor, te pedimos esto y esto, lo otro, ahora, lo queremos hoy, ahora, no mañana, hoy, ahora. Pero ¿qué si nosotros descubrimos, hermanos, que lo mejor que Dios tiene para nosotros no está aquí? Hay un libro, bestseller, que es un bestseller, hermanos, un libro más vendido de todos los que salen en esa temporada, escrito por pues él se llama pastor, hermanos, pero la verdad yo no creo que sea pastor. Y el título de este libro se llama Tu mejor vida ahora. No he leído el libro, pero he escuchado extractos del contenido del libro, pero obviamente habla a los creyentes de que su mejor vida, el título lo dice todo. Tú puedes disfrutar tu mejor vida hoy, en este tiempo. Esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a vivir una vida miserable, una vida en la cual las personas, qué vida tan miserable, ¿verdad? Dignos de conmiseración de ninguna manera, hermanos. Esto significa que para poder vivir, si tomamos esa frase prestada para nosotros, nuestra mejor vida ahora, nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos, bien claro lo que verdaderamente Dios nos otorga a nosotros. Y nos otorga lo estuvimos estudiando semanas atrás, nos otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento ahora, en este tiempo. Como el canto que entonábamos hace unos momentos: era tu enemigo, pero ahora me siento a tu mesa. Eso es maravilloso, hermanos. El saber que estamos en paz con Dios, hay una relación íntima y correcta con el Señor, es la mejor bendición que nosotros podemos tener. Si comparamos la vida que llevábamos antiguamente sin Cristo y comparamos la vida que ahora tenemos con Cristo, hermanos, no, simple y sencillamente no hay comparación. No lo podemos comparar, hermano, con todo y las aflicciones que pueda haber dentro de la vida cristiana, porque déjame decirte que en el mundo también hay aflicciones. En el mundo también hay mentiras, te quieren destruir por otros motivos, por otras causas que no valen la pena. Pero esta causa sí que vale la pena, hermano. La causa de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos debiéramos de estar pensando en aquello que nadie piensa, hermano. La mayoría de las personas, la gran inmensa mayoría, contando a los creyentes, difícilmente pensamos nosotros en la eternidad. Difícilmente pensamos nosotros en el momento después de nuestra muerte. Pero nosotros como creyentes no tenemos temor a pensar en el porvenir, porque sabemos que nosotros tenemos un galardón. Y déjeme decirle que estas no son como muchos acusan al cristianismo, que son falacias, son ideas que uno se inventa para poder estar un poco más tranquilo, pero son realidades que están escritas en la palabra de Dios y que nosotros hemos depositado toda nuestra confianza en ello. Que al momento que nosotros cerremos nuestros ojos en este mundo, si nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos comprobado que esa fe es genuina. Por eso la importancia, hermanos, la importancia de saber que esa fe es genuina, para poder estar seguros nosotros de lo que Dios nos ha dado. Una seguridad basada en certezas y en realidades que la palabra de Dios nos dice, como esta: gozaos y alegraos, goces en gran manera, si te es posible, brinca de júbilo y de alegría. ¿Por qué? Porque tu galardón es grande en los cielos. No especifica el galardón. Y para efectos del caso, la verdad, a mí me importa poco cuál sea el galardón. Yo lo que sé y la certeza es que voy a estar en la presencia del Señor.
y que le vamos a mirar a Él cara a cara. Pero ¿cuántos piensan en eso, hermano? Y tristemente le digo, aún como cristianos, ¿cuántos pensamos en eso? Analicemos, veamos, leamos libros, miremos predicaciones de nuestro tiempo, hermano. El afán, el deseo de llenar iglesias, de que haya multitudes de personas ofreciéndoles cosas atractivas que Jesús jamás ofreció. Señor Jesucristo, hermano, no nos ofrece riquezas. Y la verdad, aquí nos quedamos un tiempo a comer después del servicio. Yo lo invito a que me muestre una parte en la Biblia donde Dios ofrece como algo primordial las riquezas. Dios no ofrece fama, hermanos. Pareciera que muchos predicadores pastores están ocupados en ese proceso de ser famosos, de alcanzar un nombre, una reputación en este mundo, ¿sabes? Eso no sirve para nada. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, eso no sirve para nada. Les dice el Señor aquí, vamos a mirar más adelante aquí en el Sermón del Monte, cuando llegaron unas personas, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. El Señor le dice, apartados de mí, no los conozco. ¿De qué nos sirve que nos conozcan en todas partes si allá no nos conocen? Y cuando lleguemos a la presencia de Dios no vamos a poder entrar. Ese es el mayor galardón. Los primeros discípulos sabían, hermanos, que estaban en este mundo como extranjeros y peregrinos. Y que esperaban algo mejor, muchísimo mejor, que lo que podían mirar con sus ojos. Ninguno de nosotros, hermanos, decía hace un momento Fabiola, y eso es algo que sí tenemos que grabarnos bien, hermanos. Algunos ya lo sabemos, pero tenemos que recordarlo. Ninguno de nosotros merecemos el cielo. Algunos pensamos que sí, ¿verdad? Una gran pregunta es esta, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos o preguntarles a alguien, cuando tú llegues delante de Dios, ¿por qué crees que Él te tiene que dejar entrar? ¿Por qué crees que tú vas a poder entrar? Y podemos enumerar muchas cosas, pero la gran verdad es de que ninguno de nosotros merecemos ni el cielo ni el galardón. El Señor nos los da por su gracia y por su misericordia. Y eso debe producir en nosotros una inmensa gratitud al Señor. Eso debe de producir en nosotros una entrega a Él. Eso debe de producir en nosotros una convicción. Eso debe de producir en nosotros una disposición, así es necesario, tener que padecer por causa del nombre de Jesucristo. Si algo necesitamos, la iglesia necesita hombres y mujeres de convicción. Los podemos mirar fuera de la iglesia, hermanos. Convicción en otras causas, nobles, algunas no tan nobles, pero convicción en algunas causas. Pero dentro de la iglesia podemos mirar una muy pobre convicción, si lo traducimos y si lo miramos en el reflejo de nuestras propias vidas. La causa de nuestro Señor Jesucristo es Él mismo, y es el Evangelio que nos enseñó, la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos entregar nuestras vidas a Jesús y entregarnos a la causa de Él y predicar su Evangelio y vivir conforme al Evangelio que se nos ha sido enseñado. Dice en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sabes que muchas cosas que van a decir contra nosotros, tal vez algunas sí sean ciertas, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, no somos perfectos y vamos a fallar de cuando en cuando. Pero lo que sí se va a mirar en tu vida, es una tendencia a ir creciendo poco a poco en tu fe, en tu crecimiento espiritual.
Lo que sí se va a ir viendo en tu vida es un deseo a mejorar, a ser mejor. El evangelio que se nos predicó, hermanos, trae consecuencias, trae unas implicaciones, trae consecuencias y efectos en nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden permanecer igual, trae mejoras a nuestras vidas, a nuestro carácter. Entonces, todas las cosas que digan contra nosotros, nosotros podemos estar seguros que están mintiendo.